Buenos días al doctor Ramiro Ramos Salinas, que nos habla hoy sobre un de los filósofos más influyentes del siglo XX, el señor don Bertrand Russell. Así es, Miguel Ángel, buenos días, saludos, Rafa. El filósofo Bertrand Russell, Miguel, fue un filósofo que abarcó 2 siglos y va a seguir permaneciendo por la eternidad, porque dejó en su pensamiento aplicaciones, fíjate, tan interesantes como para la inteligencia artificial o la lógica matemática. Bertrand Russell nació en Inglaterra en 1872 y vivió hasta 1970, 97 años. Hijo de un vizconde de Inglaterra, una gente, ¿no? Claro, de la realeza, educado por maestros particulares, ya fue a la escuela ya muy grande, ya cuando estudió en Cambridge, y él se formó con el pensamiento de John Stuart Mill, que también fue su padrino, a quien no conoció, pero leyó mucho de él. Y Bertrand Russell escribió varios libros y fue un protagonista también de la historia de Inglaterra y del mundo, porque en su juventud pues le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial él motivó a la paz y estuvo en contra del movimiento armamentista, y fue encarcelado algunos meses por esta situación. Fue una persona muy protagonista en favor de la paz, de la libertad. En la Segunda Guerra Mundial también estuvo en contra de lo que estaban haciendo los alemanes, y bueno, pues su país, Inglaterra, pues estaba en contra del movimiento que tenía Italia, Japón y Alemania. Y más cerca todavía, ya a muy entrada edad, murió a 1970, pero en 1962, en aquella guerra de los misiles, en donde se amenazaron Estados Unidos y Rusia, utilizando a Cuba para poner misiles, y lo que podía desatar, pudo desatar la Tercera Guerra Mundial. Bertrand Russell le escribió a los presidentes de ambas naciones y estuvo siendo muy activista en lograr la paz, que finalmente, afortunadamente, se logró. Entonces, de todos los libros que escribió, hay un libro que hoy les quiero recomendar, que se llama La Conquista de la Felicidad. En este libro, pues hace una listado, una reflexión de la importancia de ser feliz. Se han escrito mucho de este tema de la felicidad durante muchos años, y siempre ha sido un afán de filósofos, de humanistas, de escritores. Y ahora les voy a reflexionar sobre lo que dice Russell en cuanto a la felicidad. Y lo dice en una frase muy sencilla. Dice: el secreto de la felicidad es que tus intereses sean lo más amplio posible y que tus reacciones hacia personas y cosas interesantes sean amistosas en vez de hostiles. El examen preliminar de las posibilidades de felicidad hacen precisamente eso. O sea, la felicidad la ubica Bertrand Russell en esa capacidad para que tus intereses sean muy amplios, es decir, que estés interesado en la filosofía, en la historia, en el deporte, en la tecnología, en el humanismo, o sea, que tengas mucha variedad de visiones para que puedas estar entretenido, que puedas estar emocionado. Eso es uno de los fundamentos de la felicidad, la emoción. Es decir, que tú estés siempre ocupado en temas que te hagan sentirte pleno, sentirte satisfecho con lo que estás haciendo. Y que las actividades y las cosas y las personas con las que tengas relación sean amistosas. Este libro va siendo una contraparte de las cosas que te dan felicidad y la que no te dan felicidad. Por ejemplo, lo que dice Bertrand Russell que no te da felicidad es este sentido de generar siempre competitividad, de que tú seas una persona que estés obsesionado con la competitividad,
que siempre estés tratando de demostrarle a los demás que eres mejor, que estés tratando siempre de estar adulando, buscando el reconocimiento público. Eso te causa infelicidad, porque eso significa que cualquier persona que te diga que estás mal o que no lograste tu meta, te va a poner en un estado de tristeza. Entonces, lo que dice Russell es que uno debe de tener seguridad en sí mismo y de tener claridad de pensamiento. Mira, si me permites, sí, claro. Lo que estás comentando, una de las grandes frases de Bertrand Russell dice que lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quemo las naves o no las quemo? Sí, exacto. Y por eso él habla mucho de la fatiga, del estrés, lo escribió hace muchos años. Así es. De esta presión que uno se autoimpone por conseguir y conquistar cosas, y luego te vuelves esclavo de tus propias conquistas. Es decir, ese afán por tener, por poseer, por lograr, cuando no lo combinas con espacios de recreación, de diversión, de convivencia y de un sentido pleno en lo que estás haciendo, te hace que te pierdas en la vida, y entonces se te van pasando los días, los meses y los años, y realmente te vuelves presa, pues, de esas naves que decía Miguel Ángel, que te van arrastrando. Si no las eliminas, te va llevando la vida y no logras la plena felicidad. Y la felicidad, si uno la busca en el diccionario, dice que es el estado de bienestar físico y mental de cualquier persona. Y es cierto. O sea, tú puedes estar físicamente bien, pero mentalmente mal. Que tengas tristezas, preocupaciones, depresiones. Y ante todo mundo tenemos, obviamente, situaciones complejas. Lo que dice Bertrand Russell es que para lograr la felicidad tienes que tener un control del pensamiento. Entonces, en esa amplitud de momentos, de situaciones y de vida, poder obtener lo mejor de cada uno de esos espacios y de esos momentos. Dice, por ejemplo, los animales, dice, logran su felicidad pues teniendo comida y teniendo un lugar donde estar felices, ¿no? Donde estar tranquilos. Así pudieran pasarnos a los hombres. Digamos, ¿qué ocupamos nosotros? Pues oxígeno, alimento, cobijo y ya. Eso nos debería de dar la felicidad, porque con eso es suficiente para vivir. Sin embargo, le hemos añadido a nuestra vida una serie de metas, de retos, de aspiraciones, que de alguna manera, si no las controlamos y si no las vemos como hechos de satisfacción y no de obsesión, se vuelven problemas de infelicidad, se vuelven problemas en donde uno entra en estados de frustración a no obtener las cosas que uno está deseando. Hay una dosis de filosofía ahí. Sí, claro, porque en la filosofía, Rafa, tú sabes que lo más importante de un filósofo como Bertrand Russell es hacerte preguntas. Y la pregunta es, pues precisamente, ¿qué es lo que te da felicidad? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti pleno? Y en esa reflexión, pues lo más importante son las preguntas, no las respuestas. Por eso es bien importante que todos los días, en vez de estarnos dando respuestas, nos hagamos preguntas, que es parte de la filosofía. Yo siempre les digo en las conferencias que doy que las computadoras tienen un gran defecto, que solamente saben dar respuestas. Las preguntas son las que hacemos los humanos, y por eso es bien importante poder controlar todas esas emociones. El tema de la envidia, por ejemplo, que es una causa de infelicidad muy, muy frecuente, en donde uno está siempre insatisfecho porque alguien que conoce o alguna persona tiene algo más que uno desea. Y eso también te causa mucha infelicidad cuando tú envidias que alguien tenga algo que tú deseas poseer. Y entonces eso pues te causa un problema psicológico, neurótico, y eso tiene que ver también con la formación desde la primera infancia, en donde uno tiene que estar satisfecho con lo que tiene
con lo que es y cómo es. Entonces, eso también causa mucha infelicidad. Y por otro lado, lo que dice Russell, que lo que sí te da mucho sentido de felicidad, pues es la amistad, la familia, las relaciones positivas que se tengan, la relación entre padres e hijos, entre los amigos, en donde todas esas actividades, el trabajo, cuando son procesos de felicidad, de satisfacción, de convivencia positiva, pues hacen que una persona se sienta totalmente satisfecha, ¿no? En ese sentido, bueno, el libro, en su segunda parte, pues te da esta lista de beneficios de la felicidad. Otra parte es el afecto, y nos dice que una de las causas más importantes de la pérdida de amor a la vida es la sensación de no ser queridos. Una persona que no se siente querida, que no se siente atendida, pues entonces va perdiendo un sentido de la felicidad. Y eso lo vemos cuando analizamos los estudios de las personas que han vivido muchos años, como Bertrand Russell, que vivió 97 años. Siempre vivió rodeado de gente que lo quiso. Y fue premio Nobel en 1950. En 1950, Miguel. Le dieron su premio. Exacto, fue premio Nobel de literatura en 1950. Como dije, nació en el siglo XIX. Y este libro que estamos comentando, La conquista de la felicidad, se publicó por primera vez en 1930. Entonces, eso fue escribía más de 18,000 palabras diarias, Miguel. Dejó mucha literatura, muchos textos, muchos libros. Que seleccioné para compartirlo, pues es uno de sus clásicos, un libro no tan voluminoso como los que escribió, pero creo que encierra el pensamiento de Bertrand Russell, que fue un activista político, social, filósofo, contemporáneo, y que inspiró a muchos filósofos e inspiró, como les decía al principio, muchos de los libros de lógica matemática y de inteligencia artificial, entre otras cosas, porque hacía muchos paralelismos entre lo que es la vida humana y lo que es la ciencia, ¿no? Hablaba en estas responsabilidades de la felicidad, del tema, como les decía, del afecto, ¿no? Cuando una persona se siente que es desdeñada, pues le entra un estado pues de estrés o de tristeza. Entonces es muy importante que para lograr la felicidad y darle felicidad a la gente con la que uno convive, pues le pongas atención, seas una persona atenta y respetuosa y con afecto. Y el afecto se muestra de muchas maneras: con el saludo, con el interés de lo que te está pasando en la vida, con saber exactamente cómo se va desarrollando tu capacidad o tu visión de las cosas, y vas buscando y encontrando esa satisfacción familiar y amistosa, ¿no? Él decía en una de sus narrativas que él ha conocido gente feliz que simplemente se dedica a labores de la agricultura y con eso es feliz, sembrando, cosechando, espantando conejos y espantando animales de las cosechas, y los ha visto ser personas felices totalmente. No aspiran y no ambicionan nada extraordinario más que estar en ese estado de trabajo, de relación, y con eso logran la felicidad. Y luego por otro lado vemos a personas que han logrado fama y dinero, que para muchos eso significa la felicidad, y pues terminan suicidándose. Un ejemplo es Robin Williams. ¿Se acuerdan del Patch Adams? Que terminó suicidándose, y que al momento en que escribe su epitafio, lo que dejó ahí de escrito, exactamente, el mensaje póstumo, dijo: yo pensé que en la vida lo más triste era estar solo, y me di cuenta que no, lo más triste en la vida es estar con alguien que te haga sentir solo. O sea, la indiferencia
de la familia, de la pareja, Sí. eso pues aniquila a cualquier ser humano y da fundamento a lo que dice Bertrand Russell de la felicidad, que tiene que ver con el afecto y el acompañamiento de las personas que te rodean y obviamente las que tú convives, ¿no? Entonces es evidente que la felicidad depende de las circunstancias, pero también es importante decir que uno puede adoptar esas circunstancias para ser feliz y ser un ciudadano del universo, que goces libremente del espectáculo y de las alegrías que nos brinda y que estés impávido ante la muerte porque no se cree que uno está separado de ella, pero estar viendo en cada momento y en cada etapa de la vida, pues todo lo que es el espectáculo que significa la vida, todo lo que tenemos en ella, que es impresionantemente enorme y que a veces pasa la vida de las personas, como han pasado muchas vidas, sin que logren apreciar toda la diversidad de cosas que hay en este mundo, ¿no? Fíjate que me sacas a relucir unas frases de Russell, que tenía muchas, y era un tipo sumamente certero a la hora de escribir, y me llamó mucho la atención. Dice: los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Ajá. Los políticos por hacer lo posible imposible. Sí. Fíjate, y otro que dice: la calumnia siempre es sencilla y verosímil. Que alguien agregó por ahí como comentario posterior, dice: y casi siempre sale gratis. Sí, Pues, sí. y da fundamento a lo que platicamos de que hay mucha gente que le afecta mucho la opinión pública, o sea, lo que digan los demás. Eso también es una causa de infelicidad, cuando estás preocupado del qué dirán. Uno debe de tener certeza de lo que uno es, de cómo es, de lo que ha hecho, y por lo que dices tú, Miguel, la calumnia es algo que va inherente en muchas personas y les gusta calumniar, les gusta hablar mal de los demás. Si eso te afecta, eres infeliz. Dice: y un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante. Sí, claro. Ahí ya empezaste a estar mal. Es correcto, sí. Nadie es imprescindible. Es correcto. Seremos necesarios, pero no imprescindibles. Así es, y tienes que ver en ese recorrido de la vida, darle a cada uno la importancia. Todos somos importantes, todos somos valiosos, nadie imprescindible, pero todos tenemos un valor. Cuando le damos a cada persona un valor y uno se da un valor, pues la convivencia y las relaciones afectivas pues se mejoran circunstancialmente. Lean las obras de Bertrand Russell, créanme, le van a parecer muy interesantes. Alguna vez leímos un libro de Russell, esto es en los tiempos jóvenes, porque fue un filósofo de la juventud también. Sí, claro. Sí, y fue un ejemplo de que pasó de la teoría a la praxis. No muy pues. religioso, eso No, sí no, te lo siempre fue garantizo. ateo. Él siempre fue ateo y decía que pues independientemente de cuál fuera la fe que tú tuvieras, él era muy crítico en ese sentido y se refería a la religión pues no en forma no muy agradable, porque Sí. él decía que, ¿cómo te diré? Tenía frases en relación a la religión, porque agarraba parejo, no creas que nada más no, agarraba parejo, tanto el Islam como el cristianismo, etcétera. Sí, por ejemplo, hay un capítulo, Miguel, en el libro que se llama El concepto del pecado, en donde dice que hay una psicología religiosa tradicional del pecado que ningún psicólogo moderno puede aceptar. Y se suponía, dice, especialmente por los protestantes, que la conciencia revela al hombre cuando un acto es pecaminoso y constituye una tentación, por lo que una vez cometido el acto se puede experimentar una de dos sensaciones aflictivas, o la llamada remordimiento, que no tiene mérito alguno, o la llamada arrepentimiento, que tiene la virtud de extirpar el pecado. Entonces, él hablaba de eso, de esa virtud del arrepentimiento y el remordimiento. A ver, ¿tú te arrepientes de las cosas o tienes remordimiento de ellas, no? En las regiones protestantes, decía,
Inclusive, muchos de los que perdieron su fe continuaron durante cierto tiempo aceptando con mayores o menores modificaciones el concepto ortodoxo del pecado. En nuestros días, merced en parte al psicoanálisis, sucede lo contrario. No solamente los heterodoxos rechazan la antigua doctrina del pecado, sino que muchos que se consideran ortodoxos hacen lo mismo. La conciencia ha dejado de ser algo misterioso, que por serlo podía ser considerado como la voz de Dios. Sabemos que la conciencia ordena actuar de manera distinta en diferentes partes del mundo y que en un modo general suele estar de acuerdo con las costumbres raciales. Y se pregunta, ¿qué es pues lo que ocurre realmente cuando la conciencia le remuerde al hombre? La palabra conciencia encierra sentidos diferentes, el más sencillo de los cuales es el temor a ser descubierto. Estoy seguro que hemos vivido una vida perfectamente honorable, pero si preguntas a alguien que haya actuado de manera que sería castigado si fuera descubierto, notarás que cuando el descubrimiento es inminente, la persona en cuestión se arrepiente de su crimen. Entonces abordó mucho este tema religioso del pecado, del arrepentimiento y del remordimiento, y este sentido pues de culpa, pues que te puede acompañar durante toda la vida y que también es causa de la infelicidad. Y cuando tú aceptas tus errores, pues obviamente tú procesas esa situación y puedes lograr estar mentalmente en paz, que eso es parte de lo que busca. Fíjate, escribió una vez en relación a lo que tú comentabas, ¿no? Que no profesaba ninguna religión, que era ateo. Dice: observo que una gran parte de la especie humana no cree en Dios y no sufre por ello ningún castigo visible. Y si hubiera un Dios, y ahí lo señala, y si hubiera un Dios, me parece muy improbable que tuviera una vanidad tan enfermiza como para sentirse ofendido por quienes dudan de su existencia. Sí, claro. Sí, era muy crítico, sí, muy radical en ese sentido, ¿no? Sí. Y decía, a ver, yo no creo en Dios porque decía, bueno, si me preguntan quién creó a Dios, pues yo no me puedo responder esa respuesta, ¿no? Entonces, esa es la forma en que él dudaba, pues, de la existencia y añadía muchos temas de ciencia, ¿no? Pues realmente fue un científico, un filósofo, pero respetaba mucho esta parte del pensamiento. Sin embargo, sí, como otros filósofos, como otros científicos, maravillado con el mundo, pues obviamente decía que pues todo lo que vemos y tenemos pues debe ser fuente de una creación divina, ¿no? Y bueno, ese es para él la doble moral significaba, decía, la humanidad tiene una moral doble, una que practica y no practica, y otra que practica y no predica. Y por eso las frases de predicar con el ejemplo, de ahí nace, ¿no? Porque pues una cosa es decir y otra cosa es hacer. Así es. Tienes razón. Pues Ramiro, gracias por tu comentario esta mañana.